Bien, muchas gracias. Ok, estimados, entonces rápidamente vamos a ver cómo el conocimiento de estándares, buenas prácticas, que básicamente es un conocimiento teórico que es importante, cómo podríamos llevarlo a la práctica pero de una manera más efectiva. Esa es la idea, ¿no? Efectivizar todo este conocimiento de marco de buenas prácticas, metodología, etcétera. ¿Cómo lo hago tangible en el contexto organizacional, en el rol que tengo a la fecha, en el marco del cumplimiento de un contrato en el ámbito de la dirección de proyectos, inclusive cómo llevo a cabo una buena práctica en el ámbito de una conciliación amigable, de un arbitraje, etcétera, ¿ok? En esa línea, cómo una mentoría va a acelerar tu crecimiento en la dirección de proyectos. Antes de iniciar, me permito presentarme, mi nombre es Félix Mejía, represento a la empresa HCB Group, ¿sí? En la actualidad estoy estudiando un doctorado en gestión empresarial y tengo una maestría en administración de negocios y en gestión educativa, titulado de la Universidad de Ingeniería y Sistemas, con algunas certificaciones como ven aquí, entre otras, ¿no? PMP, CDPP, PMOCP, PMIACP, etcétera. Tengo ya más de 20 años en temas de dirección de proyectos, asesor estratégico de alta dirección, cargos de confianza en entidad pública y privada también. Y bueno, ya desde hace unos 15 años aproximadamente dedicado al rubro de la docencia, ¿no? Entonces en esa línea estamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, estimados? A ver, vamos a empezar con una pequeña encuesta, ¿no? Y con algunos datos a la fecha que tenemos. Vamos a hablar un poquito también sobre lo que significa mentoría y coaching y algunos patrones que tenemos en la gestión de proyectos. Y cuál es el enfoque metodológico. Eso es lo principal. Esta es la carne, la esencia del webinar de hoy. ¿Cuál es el enfoque metodológico donde coadyuvamos a que ustedes tengan un mejor desarrollo profesional a través de la mentoría y el coach? ¿Ok? Bien. Entonces, esto quisiera preguntarle a ustedes y ahorita les voy a pasar este Google Forms con una encuesta donde la principal pregunta es: ¿cuál es el mayor obstáculo cuando aplicas dirección de proyectos en la cancha, en el entorno real? ¿Ok? Contestan esa encuesta. La pregunta principal es: ¿cuál es el mayor obstáculo al aplicar dirección de proyectos en el entorno real? Puede ser por falta de experiencia en situaciones prácticas, puede ser por errores en la ejecución, por falta de conocimientos previos, esos saberes previos que necesitamos, ¿no? Oye, quiero implementar prácticas de respuesta en gestión de riesgos, o quiero implementar prácticas de canales de comunicación, a quién debo comunicar y por qué. Oye, quiero aplicar prácticas de calidad, pero en un contrato que tiene el cliente en el cual yo no tengo control, porque el contrato es del cliente. Yo soy el director de ese proyecto, pero yo no tengo bajo mi subordinación ese contrato. ¿Cómo hacemos? Ya, etcétera. Tomar decisiones estratégicas bajo presión, falta de mentoría, acompañamiento u otra que quieras indicar, ¿ok? Miren, así a grosso modo, me indica la mayoría que es errores en la ejecución por falta de conocimientos previos. O sea, he ahí, ¿no? Dice un mayor obstáculo. Conocimientos previos. Ahora, puede ser el caso que tengan el conocimiento previo, ¿no? Y en esos casos puede ser la falta de mentoría o acompañamiento. Ahí la pregunta es: ¿será necesario un mentor o mentores o un grupo de mentores o un acompañamiento? Empieza a bifurcarse estadísticamente las respuestas. Tenemos también falta de experiencia en situaciones prácticas. Claro, porque tú puedes tener el conocimiento previo. Yo sé cómo aplicar una técnica de estimación análoga, sé aplicar puntos de función, tengo juicio experto, sé aplicar técnicas de estimación con planning poker, por ejemplo, o técnica de estimación paramétrica. Perfecto, o sea, puedes conocer diversas técnicas o enfoques, pero el punto es: ¿y cómo aplico este conocimiento teórico a la situación real, a la situación práctica, ¿no? Entonces empieza a crecer. Va creciendo la audiencia, pero igual en todo caso, para ir avanzando, por favor, pongo en contexto a lo que recién ingresa. Se está haciendo esta pregunta y estadísticamente tenemos que la gran mayoría aborda en errores en la ejecución por falta de conocimientos previos. Es decir, cuando yo quiero aplicar buenas prácticas en dirección de proyectos en la cancha, en el entorno real, mis errores básicamente se dan porque no tengo conocimientos previos. Probablemente mi conocimiento previo tenga que ver: oye, no sé cómo se plantea una reunión de diagnóstico inicial, no sé cómo plantear una hoja de ruta de producto, no sé cómo hacer una presentación de avance en un entorno privado, una presentación de avance con un equipo técnico, una presentación de avance con alta dirección o una presentación de avance en una entidad pública peruana, o no sé cómo hacer una presentación de avance con un comité directivo cuya frecuencia de reunión es una vez al mes, a diferencia del comité ejecutivo
imperativo que me reúno una vez por semana. Me explico, o sea, se entiende, pero hay casos, como acá también responde, ¿no? Que puede ser falta de experiencia en situaciones prácticas. Y sí, eso es cierto, porque muchas veces yo puedo tener el conocimiento, pero mientras no lo viva, no lo aplique, incluso en la aplicación puedo tener errores, es parte de, quizás todavía no lo mimetice, no sea consciente, no lo comprenda, esa buena práctica, ¿no? Asimismo, también ha habido casos y lo reconozco, oye, me es difícil a mí aplicar buenas prácticas, ¿sabes por qué? Porque tomo decisiones estratégicas bajo presión, ¿no? O sea, me piden una cosa, otra cosa, o dame esta iniciativa, o qué podríamos hacer, Félix, etcétera, y estoy bajo presión para dar soluciones. Algo que tenemos que tener en consideración siempre cuando estamos en el mundo de la dirección de proyectos es si bien es cierto, podemos identificar problemas, causas raíces, investigar, etcétera, debemos ser una máquina de soluciones, ¿ya? Pero las soluciones, ojo, no vienen solamente de tu persona. Puede ser por comunicaciones stakeholders, juicio de expertos, revisión documental, etcétera, etcétera. Asimismo, también me han hablado de una falta de mentoría o acompañamiento. Y esto es importante, ya que algunos lo han reconocido. Entonces, esto está, digamos, distribuido las opciones de respuesta, pero la mayoría está por conocimientos previos, ¿ok? Bien, muy interesante lo que ha indicado la mayoría, estimados participantes, ¿ya? Tenemos entonces que el mayor obstáculo puede ser por conocimientos previos de la buena práctica o también por falta de aplicación práctica del conocimiento previo, ¿ok? Pero algo importante, como, bueno, lo dice ya, ustedes lo conocen seguramente y de sobra, Confucio, ¿no? La mejor forma de aprender, más allá de contártelo, de que lo veas, de que lo revises, de que lo leas, inclusive de que lo debatas, de que lo converses, de que lo sugieras, de que lo que recomiendes, es hacerlo, es hacerlo, es aplicarlo. Es más, incluso aplicándolo, te vas a dar cuenta de las omisiones que puede. Es más, incluso yo te comento como experiencia personal, muchas veces, a pesar de conocer buenas prácticas, cuando he aplicado alguna de estas, parte de, me he dado cuenta de omisiones que cometo. Y recuerda, uno siempre es responsable de lo que hace, pero también de lo que deja de hacer, ¿correcto? Entonces, y eso es un camino transversal a lo largo de tu camino profesional. Entonces, eso es importante, quiero que tomes en consideración que estamos en un camino de constante aprendizaje, pero el aprendizaje, incluso como le dice Moore, en la jerarquía de aprendizaje, refrendando lo que decía Confucio, hay que hacerlo, ¿no? Para aprender en mayor medida. Algunos datos, estimados participantes. Miren, esto pude obtenerlo a través del PMI Pulso de la Profesión. Son artículos que se dan a través del contenido que se coloca en la página del pmi.org. Se indica que el 15% de proyectos se consideran fracasos. ¿Pero por qué fracasos? Justamente porque hay profesionales que siguen aprendiendo sobre la marcha, lo cual es válido, no digo lo contrario, pero hay muchas omisiones o errores por parte de los directores de proyectos, ¿ya? Pero hablamos en ese sentido el 15%. Ahora, miren, las organizaciones desperdician un promedio de 97 millones de dólares por cada 1.000 millones invertidos, o sea, casi un 10%, ¿no? Entonces, hay un desperdicio y esto se da producto de probablemente de una mala planificación, de una mala estimación, producto de un cliente no involucrado, producto de cambios constantes de usuarios, producto de que algo con enfoque predictivo quisieron a la fuerza transformarlo con enfoque ágil, producto de las estructuras organizacionales rígidas, producto de la falta de madurez dentro de la organización, producto de muchos stakeholders, algunos involucrados y otros no, productos de los intereses polarizados en el marco del proyecto, a unos les interesa otros proyectos, a otros no, etcétera, etcétera. O sea, ahí viene. Al final, esas son las cifras, ¿no? Pero de alguna manera, si bien es cierto, no será la solución absoluta, entiéndase que siempre tenemos visos de solución, pero algo que tenemos que empezar a desarrollar en el marco de buenas prácticas es difundirlas, uno. Pero aparte de difundirlas, es hacerlas entender, comprender, pero más que entender y comprender, hacernos conscientes de nuestro rol.
Es decir, cuando uno es consciente del rol de director de proyectos, más allá de ver el error, la omisión en tu interlocutor, en el cliente, en tu colega, en el de arriba, en el de abajo, en el equipo, etcétera, en el clima, en el tráfico, lo que fuese, primero es la introspección, siempre, ¿no? Hay que sernos conscientes, ¿no? Y justamente a través de la mentoría es donde nosotros buscamos que las personas, los profesionales, seamos conscientes de nuestras luces y sombras, de lo que somos y lo que dejamos de hacer, incluso de aquellos temas que no nos permiten poder desarrollarnos. Es más, de descubrir o ser sinceros, a veces no lo decimos por un tema de ego, etcétera, de nuestras propias limitaciones y cómo a pesar de esas propias limitaciones podemos seguir creciendo en este campo profesional. Entonces, la mentoría ayuda en eso. Pero yo hablo de habilidades y cuando digo habilidades, estimados amigos, a ver, hay habilidades, según el triángulo estratégico, el triángulo del talento del PMI, hay tres aristas, ¿no? Uno te habla sobre formas de trabajar, que está más relacionado con el conocimiento de habilidades duras. Tenemos las habilidades blandas o habilidades impulsoras, pero también tenemos la visión del negocio, la parte estratégica. Ahora, si bien es cierto, esto no lo indica el PMI propiamente, me permito decirlo, muy o la base de todas estas competencias son las competencias éticas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una visión del negocio, puedo tener habilidades duras, puedo tener habilidades blandas, puedo ser resoluto en los problemas, pensar estratégicamente, ser un buen comunicador, pero si mis fines son deshonestos, son para hacer daño, es para destruir y no para construir, de nada me vale tener esas competencias. Por eso las competencias éticas son fundamentales y es algo que también buscamos fomentar. Ahora, habilidades impulsoras. Miren, las habilidades impulsoras, según el PMI, te indica pues estas de aquí: comunicación, resolución de problemas, liderazgo colaborativo, pensamiento estratégico. Y según esto, EPPM significa portafolio, programas, proyectos, gestión. O sea, Portfolio Program Project Management. Esto quiere decir cómo las habilidades impulsoras las vamos desarrollando según el tiempo de experiencia, ¿no? Aquellos que tienen menos de 5 años, bueno, lo tienen a este nivel y se incrementa de alguna manera de 5 a 9 años. Ahora, ustedes dirán, pero Félix, mira, la resolución de problemas disminuye en la medida que tengo más años o tiempo de trabajo. Puede ser por varias razones. Una de ellas porque delego el problema, porque de alguna manera tengo más nivel directivo, por decirlo de alguna manera. U otra también porque quizás a lo largo de los años, no generalizo, estos estadísticos, ya no tengo la energía que tenía antes, ¿correcto? Hay algunos casos, no generalizo, ¿ok? Pero de alguna manera este cuadro estadístico lo evidencia. El liderazgo colaborativo crece, hay esa tendencia creciente, el pensamiento estratégico tiende a crecer, pero ya cuando uno tiene 20 a más años de experiencia, como que uno también, por más experiencia que tiene, tiene otro enfoque de vida inclusive, ¿ok? Entonces, estos son estadísticas netamente, tómelo como referencia nada más, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Se indica que el 92% de los profesionales que fueron encuestados consideran que las habilidades impulsoras, llámese como ser mejor comunicador, orientado a resolver problemas, tener un liderazgo colaborativo, servicial y tener un pensamiento estratégico, la gran mayoría de profesionales le dice que eso te va a ayudar a trabajar de manera más eficiente. La pregunta es, y de manera consciente, ¿estamos orientados a resolver problemas? Claro, yo de repente en la primera pregunta todo el mundo me dice sí, 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 pero cuando yo voy escarbando me doy cuenta que no es tan así, porque empiezan las quejas, empieza, digamos, aires de victimismo en el trabajo, no, es que esto yo no lo pude hacer y empiezo a encontrar muchos pretextos y más problemas y problemas y problemas. Entonces, cuando yo escucho esto, que es típico en algunos de mis mentoreados, me doy cuenta que no hay ese espíritu de resolución de problemas. Más bien, están orientados a contarme los problemas, ¿correcto? Entonces, ya eso uno lo va escarbando en la mentoría propiamente, ¿ok? También tenemos en el 65% de los proyectos en organizaciones que priorizan estas habilidades cumplen sus objetivos. O sea, hay organizaciones que priorizan en la formación estos puntos, utilizando trabajo en pares, utilizando equipos colaborativos, utilizando formación continua, utilizando mentoría del propio gerente funcional, etcétera, ¿no?
o capacitaciones orientadas a ese punto, frente a un 28%, miren, en menor medida, de aquellas que no lo hacen. ¿Ok? Entonces, desde ya, esta diferencia porcentual evidencia que estas habilidades impulsoras son muy importantes dentro de las organizaciones, sobre todo en la gestión de proyectos, de portafolios y programas. Asimismo, las empresas con mayor enfoque en estas competencias reducen pérdidas presupuestarias por fallos en proyectos, ¿no? Entonces, vemos estadísticamente cómo estas habilidades impulsoras son importantes y deben ser priorizadas para disminuir errores en proyecto. Ojo, no será la solución absoluta porque depende de otros factores, pero de alguna manera contribuye o es algo más que puedes hacer desde tu rol. Ahora, habilidades impulsoras. Esto es lo que yo les decía. Este es el triángulo del talento donde tú tienes habilidades impulsoras, la que ya hemos visto, considerando también las habilidades blandas, y tenemos también, estimados, formas de trabajar. Dentro de estas formas de trabajar tenemos un enfoque ágil, enfoque predictivo, enfoque híbrido, qué técnicas de estimación utilizas, qué técnicas de comunicación utilizas, cómo gestionas un cierre, cómo gestionas los inicios de un proyecto, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante, la visión de negocio, esta perspicacia empresarial que te ayuda a entender en dónde estás, en qué contexto, en qué mercado, ¿ok? Entonces, esto es importante, el pensamiento estratégico asociado a los negocios, ¿ya? Más allá del interés que tienes en tu proyecto, es ver cómo tu proyecto contribuye al plan estratégico organizacional y contribuye al negocio. Es más, teniendo esta visión de negocios, vas a poder comprender por qué te solicitan cambios en un proyecto o por qué tu proyecto deja de ser priorizado. Me explico, o sea, muchos de los directores de proyectos, claro, lógicamente, y lo entiendo, porque tenemos un contrato subordinado a cumplir tiempos, plazos, costos en el marco de un proyecto, pero a veces la misma organización cambia prioridades y tú dices, oh, no me dejan avanzar. Pero quizás es porque, si bien es cierto, se dan esos cambios y se entiende como tal, uno defiende pues su rol contractual, su cumplimiento, etcétera, porque a mí me miden en función de eso, pero también es importante tener esa visión de negocio para entender un poquito más las razones de esos cambios, ¿ok? Eso es importante. Y sobre eso, inclusive, conociendo el enfoque o la forma de pensar de esos accionistas, de esos inversionistas, de esos patrocinadores, sponsors, de alguna manera yo podré tener un acercamiento más detallado sobre cómo negociar estos puntos. Ahora, estas habilidades impulsoras, como le digo, están hoy por hoy, se enfocan un 25%, donde principalmente el presupuesto lo enfocan a habilidades técnicas. Estas habilidades técnicas que está orientado más a conocer habilidades duras, a conocer la técnica, el método, el modelo. Muy poco, casi la mitad, habilidades impulsoras y en menor medida a la visión de negocios. Es muy importante, estimados amigos, para los directores de proyectos, que podamos desarrollar en la misma medida estas tres. Ahora, digo en la misma medida y uno tiene que ser consciente, ahí viene el desarrollo de conciencia. Uno tiene que ser consciente, a ver, yo en la actualidad tengo de repente muchas habilidades técnicas, ¿no? Sé de estimación, PERT, sé presentar, hacer presentaciones de avance, sé utilizar inteligencia artificial generativa para gestionar riesgos y etcétera, etcétera, pero habilidades impulsoras, no sé comunicar oportunamente, no me gusta recibir retroalimentación, no tengo un pensamiento crítico hacia mí mismo, etcétera. Entonces, uno tiene que ser consciente para saber qué debo trabajar, ¿ok? Ahora, poquito hablemos de mentoría y coaching. Hay una relativa diferencia, que hemos preparado un cuadro para ver esa relativa diferencia. Cuando hablamos de coach, es sacar lo mejor de las personas. Es decir, hacemos conscientes que las personas autodescubran sus limitaciones, autodescubran el contexto real, sean más conscientes de lo que tienen, de lo que hacen, de donde están, para que ellos mismos, de alguna manera, descubran sus propias respuestas, pero basado en un proceso conversacional, basado en preguntas poderosas, se lo denomina así, ¿correcto? ¿Y esto a quién va dirigido? A aquellos que quieran fortalecer habilidades o competencias, ¿no? Y superar muchas veces bloqueos que pueden estar dados inclusive por nuestros prejuicios, ¿ok? La mentoría, en cambio, es más que tomar conciencia, es una relación profesional donde una persona experta en la materia te ofrece una guía, una capacitación, en función de una problemática, una situación,
el mentor te va a dar un poco el camino, la guía en función de su experiencia. ¿Ok? Entonces, en esa línea, aquí, por ejemplo, el medio método va a ser para el coaching, preguntas poderosas, siempre con mucho respeto y validando las respuestas. Ahora vamos a dar un ejemplo de preguntas poderosas, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es que de alguna manera y en algún momento el profesional sea autónomo, independiente, para que también sea más juicioso en lo que vaya a hacer. Muchas veces lanzamos preguntas, ¿no? Tac, tac, en la desesperación de querer hacer algo. Y muchas veces nosotros tenemos la respuesta. Y a veces preguntando a otros, y empezamos a escarbar y ya obtenemos la respuesta, sin que la otra persona nos haya dado la respuesta. ¿Por qué? Porque recuerden, si tú quieres una respuesta, tienes que hacer preguntas, pero tenemos que aprender a hacer las preguntas que corresponden. Es como igual, ¿no? Bajo esa lógica, cuando yo voy a la inteligencia artificial generativa, tengo que saber qué pedir, tengo que saber qué preguntar, tengo que saber qué repreguntar, ¿correcto? Igual, bajo esa base lógica. En la mentoría, en cambio, más que preguntas, es una situación problemática, se te da la asesoría y el experto te ofrece una guía, solución en función de la experiencia o la buena práctica. Ambos te ayudan al desarrollo o crecimiento profesional, a evitar errores y a un crecimiento personal profesional. En esa línea, estimados amigos, tenemos tres elementos importantes. Siempre palabra o lenguaje. Mantener un diálogo constante entre el mentor y el mentoreado. Ese diálogo se usa a diversos canales. Puede ser desde la virtualidad. Es importante, eso es cierto, cuando utilicemos esta comunicación, el face to face. Ahora, el virtual, claro, no va a haber una cercanía, pero sí con la cámara prendida. Va a haber situaciones que puede ser telefónico, WhatsApp, audios, escrito, pero es importante que haya un diálogo constante. Eso es uno. Dos, va a haber un proceso de aprendizaje donde el mentoreado va a aprender por la experiencia, lógicamente del mentor, pero también se va a desarrollar el arte de aprender a aprender. Es decir, vamos a desarrollar autonomía en ese profesional, a ser más crítico en su trabajo, a saber preguntar, a saber dónde ir, a saber cuestionarse, a saber encontrar las respuestas o soluciones basado en su experiencia, basado en los documentos que tienes, basado en su realidad, basado en su entorno, ¿ok? Muchas veces nosotros tenemos muchos componentes y nos hemos acostumbrado a aprender de una manera. Por ejemplo, cuando nosotros queremos implementar en una universidad el aprendizaje Flipped Learning, que significa aprendizaje invertido, donde uno aprende, donde tiene que revisar previamente alguna documentación o se le pone un desafío y con experiencias previas tiene que desarrollar un proyecto, por lo general los alumnos esperan que le dé las pautas, que le dé la teoría, que le dé la técnica, que le dé la forma, que le dé el modelo, que le dé todo, para que a partir de ahí desarrolle. Cuando otra forma de aprendizaje es, a ver, ustedes son expertos, ustedes ya tienen experiencia, te pongo esta situación. Según tu criterio, aplicando un enfoque ágil, ¿cómo abordarías esto? Y luego, cuando presente ese abordaje solución, ya el experto dirá, a ver, muy bien, este punto lo puedes complementar de esta manera, esto ni siquiera yo lo había pensado, excelente, esto lo podríamos reformular de este punto, siempre con mucho respeto, corroborando o contrastando la experiencia y la buena práctica. Y algo importante, el cambio, ¿cómo se da? Tiene que haber cambio, cambio de actitud, cambio de orientación, cambio de la solución. Y para ello hay un seguimiento. No sabemos si hay una evolución si no hay un seguimiento por parte del mentor al mentoreado. Entonces, esto en líneas generales son los pilares, ¿ya? Pero para lograr, estimados, poder vencer y aplicar de manera práctica este servicio de mentoring coaching en el ámbito de dirección de proyectos, ¿contra qué tenemos que ir? No digo que sea negativo, todos la tenemos, todos tenemos prejuicios, todos tenemos creencias, porque estas son normas de nuestra vida, son reglas en las cuales nosotros vivimos, hacemos las cosas, ¿correcto? Pero en algún momento se vuelven bloqueadoras. Entonces, hay momentos que tenemos que dejar ese elemento bloqueante para poder fluir según una situación, ¿ok? Ahora, por ejemplo, algunos paradigmas en gestión de proyectos, unos patrones ya preestablecidos. No podemos cambiar nuestra metodología de trabajo porque así lo determina la organización. Entonces uno se vuelve rígido de lo que dice la... Ahora, está bien, es válido.
No cambias la metodología, pero aunque no lo creas, cuando tú empiezas a aplicar otras prácticas pequeñas, una reunión a primera hora, una reunión con agenda, un seguimiento de los puntos de cumplimiento, una comunicación osmótica, un face to face en los momentos precisos, o de repente un envío de cronograma desde varias perspectivas, ¿no? El alto nivel para el sponsor, el de la fase que le corresponde al proveedor, con la fase dependiente del otro proveedor, ¿no? El cronograma que lo tienes en Project, te miró, pero esta persona no lo maneja mucho. En Excel, exclusivo para él, perfecto. Lo que pasa es que entiendo, hay estándares, hay herramientas tecnológicas, todos debemos alinearlos, pero en la vida real, cuando tú empiezas a hacer el proyecto, te das cuenta que no es así, ¿correcto? Entonces, hay una metodología. No estoy diciendo que cambiemos por completo porque yo entiendo que la entidad se subordina a la metodología, pero podemos en todo caso complementar prácticas para hacer cumplir la metodología o para hacerla más efectiva, ¿correcto? Número dos, el director de proyectos da órdenes y el equipo obedece. Esto es relativo, ¿ya? Porque yo entiendo también que te puede tomar, según la teoría XY de McGregor, personal que solamente está acostumbrado a recibir órdenes y no es proactivo. Habría que indagar un poquito más en ello, pero la idea, estimados amigos, más aún cuando los proyectos son grandes o amplios, muchos stakeholders, mucho trabajo involucrado, es más que dar órdenes y que te obedezcan, es delegar, empoderar, que el equipo en algún momento pueda autogestionarse. No es sencillo, no es fácil. Es más, va a haber este tema de que tú vas haciendo una curva de crecimiento y puedes volver a retroceder. O es más, pones un equipo y probablemente tengas que reasignar piezas o hacer que ellos se reasignen o permitir que fluya el equipo, ¿correcto? O incluso cambiar algunas normas o reglas de convivencia propiamente en el ámbito del trabajo. Pero no es que el director del proyecto sea responsable de de estas tareas, que te diga qué hacer, incluso que te diga cómo hacer, que te dé órdenes específicas, porque inclusive uno como director de proyectos no tiene el conocimiento de expertise técnico para abordar un tema de infraestructura y red, para un tema de firewall, para un tema de construcción, para una mezcla. Para eso está el equipo, para siempre dar sugerencias o inclusive sacar mejores formas de hacer las cosas. Preguntarle a un miembro de tu equipo, ¿y tú cómo lo harías y por qué lo harías de esa manera? ¿Por qué el material sería de mayor resistencia? Y esto tiene relación con la norma actual. En el contrato han visto ustedes si ven algo al respecto. Yo he leído esto. ¿Tú has podido leer algo al respecto? O sea, va a haber una interacción donde miembros de tu equipo van a sentirse empoderados, más que tú le empiezas a dar órdenes, ¿correcto? Ahora, se piensa también, otro patrón, que el proyecto bien gestionado es aquel que tiene mucha documentación. Ahora, soy sumamente honesto. Cuando yo he documentado proyectos, nos ha servido incluso para salvarnos de, de acusaciones que no eran pertinentes. O incluso cuando hemos llegado en el ámbito de conciliación amigable, hemos llegado a, a encontrar responsabilidad por el lado cliente, gracias a la documentación. Pero ¿qué es lo que hace la documentación cuando es excesiva? No permite avanzar el proyecto. O sea, permite blindarte, permite que haya trazabilidad, pero la idea en un proyecto, más que brindarte o protegerte, que es válido, muy válido, es avanzar con el proyecto, es cumplir objetivos del proyecto, es lograr el producto, los productos o resultados por el cual se inició el proyecto. No es tanto iniciar el proyecto para defenderme. Yo entiendo que ese es un mecanismo defensivo que muchos de nosotros aprendemos más aún si trabajamos en entidades públicas peruanas. Entonces, hay que romper ese patrón y la idea, pues, no necesariamente un proyecto eh, es aquel que tiene mucha documentación. Hay que saber uno dónde está, porque a veces también vas a encontrar de todo. Van a ver, oye, este proyecto va a pasar por la auditoría. Ya. Entonces, no te digo que no documentes, sí hay que documentar, pero un mejor proyecto no es aquel que está súper, hiper, extra multidocumentado. Yo he visto tantos proyectos documentados, pero no han logrado el objetivo final. ¿Correcto? He visto, por ejemplo, proyectos de firma digital en una entidad pública súper, hiper documentado. Tenía sus casos de uso, su plan de proyecto, su cronograma hasta la versión 20, ¿no? Todo, tu plan de riesgo, lo que se cumplió, el cambio presupuestal, todo excelente. Pero ese componente firma digital no lo utilizan. ¿Me explico, no? Entonces, claro, acabamos en tiempo, forma, cumplimiento contractual, se los pagó, nos protegimos. Pero
no logramos el resultado. Y lógicamente, esto no es responsabilidad neta del director de proyecto, eso quiero que se tome en claro, porque también ahí entra a tallar el sponsor, el inversionista, el cliente, etcétera, ¿no? Hay una responsabilidad compartida. Eh, Seguimos. Ahora, si terminamos el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto es un éxito, ustedes saben que no necesariamente. Claro, es un poquito como para estar en el periódico mural o como para aparecer, pues, en la revista, ¿no? Que cumplimos con éxito el proyecto XX, pero si recuerden algo, si el producto o resultado, no, y más aún, hoy, bueno, el PMBOK, desde el PMBOK 5 ya se hablaba de valor, PMBOK 6 se enfoca un poco más, PMBOK 7 lo orienta incluso en uno de sus principios. Prince 2 también habla del valor, enfocado al valor, centrado en el producto. Y en el PBOK 8, que está en una versión de draft o de borrador, pues también habla de valor. Entonces, el valor no se orienta propiamente a acabar algo en el tiempo y presupuesto. El valor tiene que ver con la importancia o utilidad de algo. Y la utilidad de algo es cuando utilidad es cuando yo lo utilizo. ¿Me explico, no? Entonces, si no lo utilizas, no es de valor. Entonces, la idea es cambiar este patrón, este paradigma. Ahora, no quiero cambiar el patrón, con eso me oriento a que lo utilicen. No, también tenemos que cumplir elementos de tiempo, cumplir con el presupuesto, pero a su vez, tratar de que ese producto sea tangible, haya retroalimentación, lo utilicen y sea mejorable, ¿no? Ahora, uno dice, en proyectos anteriores lo hemos hecho así y no hay necesidad de cambiar. Miren, yo he tenido experiencias en entidad pública, he pasado a una entidad privada y me ha costado, pero tengo que cambiar. Y viceversa, ¿no? Cuando he estado en una entidad privada y después he estado en una entidad pública, a veces quedo un poco con el espíritu, la esencia de lo anterior. Y hay que cambiar. Entonces, siempre hay que cambiar diversos aspectos, ¿no? Desde el enfoque, la manera de interactuar, todo depende siempre del contexto del entorno donde nos encontremos, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque metodológico del servicio? Creo que uno de los compañeros... Robinson, gracias por el comentario. Dice, a veces en el Project Manager hay que ponerse varios gorros para lograr el objetivo. Sí, efectivamente, eso es lo que uno habla como liderazgo camaleónico, ¿no? Y es importante ponerse diversos gorros desde el punto de vista empático. Ahora, el gran desafío es cómo puedo ser empático y tener varias perspectivas sin que esto me afecte emocionalmente. Y esa es otra historia, que justamente por el lado de la conciencia también los ayudamos, ¿no? Tengo ahí mi colega quien ayuda en esos aspectos donde muchas veces, incluso quien te habla, ha tratado de ponerse desde varias aristas, pero cuando tú te pones de varias aristas, te cargas, aunque no lo creas, te cargas de la preocupación del asesor legal, del politólogo, de tu gerente, de tu colega de parte técnica, y eso va sumando y uno dice, pucha, me siento estresado, me siento duro, me siento restringido. Entonces es ahí donde también nosotros usamos técnicas liberadoras como para también tomarlo como un juego de estrategia. No es fácil porque somos racionales y emocionales. De hecho, que en algún momento, por más que querramos poner razón, vamos a involucrarnos. El punto es identificar esa emoción y gestionarla. Es fundamental. Ahora, ¿cuál es el enfoque metodológico, estimados amigos, en el servicio? Tres grandes etapas en el servicio de mentoría. Vamos a crear cimientos, base y acuerdos con el mentoría, con el quien recibe el servicio. El director de proyecto que quiera ser mentoreado, por ejemplo, nosotros establecemos valores base. Las 4C decimos, nos basamos. Ahí le empezamos a hablar. Es decir, primero la confidencialidad. Todo lo que me cuente mi mentí o mi mentoreado va a ser hiperconfidencial. A la fecha nosotros ya tenemos alrededor de 12 mentoreados, ¿ya? De las cuales mantenemos en reserva la confidencialidad de la información que nos comparte, de la empresa donde está, de su rol y de quién es. Eso es fundamental, ¿correcto? Confidencialidad. A diferencia de repente de una capacitación que puede ser un poquito más abierta, salvo que el mentoreado quiera, pero ya de su parte, dar a conocer el servicio, pero nosotros lo que hacemos es mantener la confidencialidad. Segundo, confianza. Ahora, la confianza logramos de alguna manera, el mentoreado en algún momento empieza a sentir esperanza con nosotros porque de alguna manera se empezamos a dar en el clavo en las soluciones. Es más,
La manera de generar confianza es entender el problema e involucrarnos en su problema. No solo es como una capacitación propiamente, sino es entender, oye, incluso tenía mentoreados que me decían, Félix, pero eso yo lo apliqué, eso no sirve, eso no es. Ya, pero has intentado esto, no, tampoco. Ya, entonces, cuando ya me decía no, 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 no y no, le preguntaba a esa persona, ¿qué harías tú, no? En esta situación. Y ya me daba algunos visos de solución. Y sobre lo que la solución que me daba, construíamos la solución integral. Esa relación de confianza se logra a través de la tercera C, comunicación. Hay una comunicación efectiva, constante, y una escucha activa, ¿no? Nosotros somos conscientes de qué cosa le preocupa más a nuestro cliente. Puede ser inclusive por temas de culpabilidad. Hay personas, por ejemplo, que tenían mucho temor al tema de la autoridad, al tema de la jerarquía. Me contaba un problema que pasaba con su par, ¿no? Que era el mismo que pasaba con su jefe. Con su par lo solucionaba de una manera muy sencilla, muy fluida, pero con su jefe no, porque ya era un temor a la autoridad, temor a la jerarquía, ¿no? Y por último, la última C, el compromiso. Nosotros estamos comprometidos con responsabilidad, con puntualidad, a acompañarte en este proceso. Repito, las cuatro C, ¿no? Confidencialidad, confianza, comunicación y compromiso. Ahí creamos cimientos base, pero tenemos que conversarlo para establecer acuerdos en blanco y negro. Y también tenemos que conocer en este tema inicial qué expectativas tienes de crecimiento, qué compromisos, qué objetivos generales del proceso de mentoría, qué esperas de la mentoría, qué expectativas tienes de la mentoría. Utilizamos la técnica de SMART Goals, ¿no? De George Durán. Esto creo que salió el año 80 y tanto, 81 por ahí, donde de alguna manera buscamos establecer en conjunto metas específicas, ¿no? A veces me dice, quiero mejorar habilidades. Ah, pero ¿qué habilidad quieres mejorar? Quiero mejorar mi habilidad de comunicación al momento de exponer. ¿Y qué quieres exponer? Al momento de exponer inicios de proyecto. Ah, genial. O al momento de exponer problemáticas. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo exponer lo que fuese, pero cuando expongo problemas, viene mi cargamontón, Félix. Entonces, ya, eso es ser específico, me explico, ¿no? Entonces, la S de específico, ayudamos a definir metas que sean medibles. Es decir, qué cosas hay que lograr semana a semana, quincena a quincena, para saber si efectivamente estamos evolucionando, que sean alcanzables. Yo no voy a decir, pues, oye, al mes quiero ser un experto director de proyectos, que sea un excelente negociador y que permita la inversión de tantos millones en mi empresa. Tiene que ser alcanzable, ¿correcto? Siempre para eso, luego vamos a llegar a este punto. Tienen que ser también realizables, relevantes, metas relevantes, y tienen que estar relacionadas a tu principal objetivo. Si yo quiero crecer en director de proyectos y alguien me dice, sí, pero quiero crecer por el lado musical o a tocar guitarra, o sea, ya no hay relevancia, ¿no? Me explico, tiene que haber una conexión en función del rol que cumple. Y tiene que ser temporal, en un tiempo. Imagínense que yo establezco una meta y no pongo límites de tiempo. Si no pongo límites de tiempo a los objetivos, estos se ven eternos. Entonces, este es los cimientos base y sobre esto nos basamos. A partir de aquí, estimados amigos, la relación entre el mentí y el mentor y el mentí se co-crea la relación, mentoría coaching. Aquí específicamente ya aplicamos técnicas de mentoría y coaching buscando que el mentoreado se autoconozca y sea consciente. Para eso utilizaremos técnica Grow, ¿no? Donde vamos a establecer metas más específicas, tu realidad actual, qué oportunidades tienes para mejorar y un poco tu plan de acción. Y también un FODA personal. Esto es fundamental. Eres todos somos luces y sombras. Yo, por ejemplo, particularmente, eh, a veces me exacerbo o me dejo llevar por una situación, ¿no? O me mermo emocionalmente, ¿no? Entonces, esa es una sombra que tengo, ¿ok? O a veces, te estoy sumamente honesto, cuando yo he tenido estos temas de intensificación por estrés, porque yo digo, todo en paralelo lo puedo hacer, entro en estrés y decaigo en mis manías, ¿no? Empiezo a hacerme conejos en los dedos, empiezo a morderme las uñas. Entonces, cuando uno descubre esas cosas, o a veces no lo quiere decir, por eso hay mucha confidencialidad. Es momento de conocerlo para poder ayudar. Si uno no conoce las sombras, porque yo he visto casos que al principio empiezan todo el mundo me dice todos sus galones, ¿no? ¿Cuánto sabes? Sí, ah, excelente.
pero yo quiero ayudarte. Si has venido para prácticamente todo, saberlo todo, no podría ayudarte. ¿Me explico? ¿No? Entonces hay que romper ese estigma en la que uno dice saber todo, bajar un poco o aterrizar y poder ayudarte de una manera transparente. Es más, en algunos puntos no podré ayudarte directamente, tendré que derivar o yo buscar respuestas con otros especialistas. ¿Me explico, no? Esa es la idea. Incluso he visto casos de sombras que están, que inclusive necesitan terapia y en algún momento pues yo lo he tenido que derivar a un terapista u otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero eso es importante, por eso hay mucha confidencialidad. Siendo transparentes con esto, acá empieza el trabajo, facilitamos el aprendizaje y resultados. Cada situación, preguntas poderosas, coaching. Mentoring. Identificamos el problema, ayudamos a identificar causa raíz con diagrama Ichikawa, 5 por qué, árbol de problemas. Orientamos sobre la solución. ¿Qué solución podrías abordar? Por ejemplo, alguien me decía, te pongo un casito, ¿ya? Félix, mira, yo soy un director de proyecto en la que tengo un equipo de control de calidad, pero el equipo de control de calidad ha sido contratado por el cliente. O sea, yo soy la entidad proveedora, no, yo tengo mi poco equipo de calidad, pero la calidad del proyecto lo ve otro proveedor, pero el contrato lo tiene el cliente. Yo no tengo por qué hacerme responsable, porque el contrato es del cliente, ¿correcto? Orientación sobre la solución. Pero el cliente va contra mí. A ver un momentito. La pregunta es, con pregunta poderosa, ¿qué has establecido tú en el plan contemplando esa situación? Nada, Félix. Ah, vamos a entonces desde la planificación. Ya. ¿Qué crees tú que podrías hacer? ¿Crees que el cliente es 100% responsable de ello? Y yo le pregunto, ¿quién es responsable del proyecto? Principalmente. Entonces la persona va, el director del proyecto. ¿Quién es responsable del cumplimiento de los componentes del proyecto? Depende, me dice. Pero el que tiene la visión general, yo. Ah. ¿Y quién sería responsable de gestionar los riesgos o identificarlos principalmente? Yo sé que todos intervienen, pero yo, dijo, ah, ya. ¿Y quién es responsable de comunicar los riesgos? Principalmente yo, ya. Y el riesgo que, que tu cliente, o en todo caso el equipo de calidad contratado por tu cliente, no cumpla con las fechas, ¿es un riesgo? Sí. ¿Cómo harías para tú mitigarlo? A, establezco un canal de comunicación con el proveedor, pero que el cliente me empodere. Ah, buena opción. Y así sucesivamente. Entonces, en el marco de las preguntas poderosas, empezamos a orientar también sobre la solución y luego hacemos un plan de acción, porque tenemos varias opciones, ¿no? Opción uno, opción 2, opción 3, opción 4 y hacemos unos planes, porque también esos planes de acción tienen que estar aterrizados y hacemos seguimiento del cumplimiento de esa acción. Y luego evaluamos el progreso de la implementación de esa acción y de la mentoría en general. Pero para lograr todo eso, estimados amigos, ¿ok? Vamos a estar unos 15 minutos, 10 minutos más. Transversal el servicio, usamos técnicas de rapport, cambio de patrones y desarrollo de conciencia. Justamente mi colega, Clelia, me ayuda mucho esta parte, porque en el desarrollo de conciencia, siendo conscientes de nuestro entorno, de nuestras habilidades, de nuestras omisiones, de nuestras oportunidades de mejora, podemos cambiar patrones. Es más, tenemos creencias limitantes, elementos que no nos permiten cambiar de patrón. No, es que yo siempre he sido así. No, algunos he escuchado, inclusive, perdónenme lo coloquial que puede ser, yo muero en mi ley, Félix, ¿no? Y así sucesivamente. No es fácil por eso, ¿no? Pero es nuestro desafío y para eso estamos acompañándote, bajo las 4C, como les digo, ¿no? Confianza, confidencialidad, comunicación, compromiso. Y la técnica rapport, estimados amigos, tiene que ver con esto. Primero, un mentor se involucra en tu problema, no lo ve de lejos, no lo ve de afuera. Esa es la diferencia con una capacitación. En la capacitación a veces habían estudiantes o alumnos me daban una problemática, yo le hacía el alcance y punto, ¿no? Pero un mentor, un coach, busca la confianza mutua, busca ser empático y comprende, inclusive trata de comprender por qué esa persona se siente así. Hay personas que se sienten frustrados, otros se sienten con ira, otros se sienten con ansiedad.
Me explico, ¿no? Y busco de alguna manera sintonizar y sincronizarme con el lenguaje corporal, con el tono de voz. Se aplica mucho la escucha activa, ¿no? Es decir, entender el problema, ponerte de tu lado, ser partícipe en buscar una solución en conjunto, ¿ok? Con esto no quiero, porque a veces se cree también que el mentor te va a hacer el trabajo. No, el mentor te orienta, te guía y hace descubrir tus potencialidades, pero siempre hay esa responsabilidad, por eso hay compromiso y hay, escúchame por favor, permíteme, hay, a ver un poquito, vamos aquí, y hay acuerdos base. Esto es lo que les quería indicar. Hay acuerdos base que permite que avancemos en el marco del servicio, ¿ok? Entonces, todo esto aplicamos, estimados amigos, y importante también resaltar y liberarnos de las autocreencias, ¿no? Muchas veces creemos o tenemos patrones que a veces incluso no lo identificamos. Es más, incluso he visto casos que cuando le hacemos el FODA personal con luces y sombras, me identifican unas sombras. A lo largo de la mentoría y el coach, identificamos nuevas luces y nuevas sombras, ¿correcto? Esto es transversal. Si bien es cierto, este es inicial, esto va de la mano y esto es paralelo, ¿correcto? Esto es paralelo, ¿ok? Entonces, como utilizamos nosotros preguntas poderosas dentro del marco del enfoque metodológico del servicio, una pregunta poderosa es aquella que conduce a la acción, ¿no? Y está orientado más que el problema a buscar el objetivo de la solución. Ahora, es importante, ojo, que entiendas el problema, que seas consciente del problema, que conozcas las causas raíz del problema, pero las respuestas están orientadas a que cumplas el objetivo, ¿ok? Se centran en el presente y en tu futuro de acción, pero siempre con reflexión del pasado. Es decir, hay que ser consciente qué dejaste de hacer o qué se hizo mal, ¿correcto? Para redefinir. Y ojo, las preguntas poderosas pueden ser abiertas, pero hay momentos que necesito que sean cerradas. Va a haber un mix de preguntas abiertas y cerradas. Y la idea de una pregunta poderosa, estimados amigos, es invitar a la introspección. ¿Ustedes no se han dado cuenta en algún momento, estimados, que escarban o ven una buena práctica y ustedes dicen, uy, yo lo hubiera aplicado igual, uy, yo hubiera hecho esto, hubiera aplicado esta dosis? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos ya la respuesta, el punto que muchas veces no escarbamos en nuestro interior, en nuestro ser. Nosotros somos una vorágine de experiencias y conocimientos que hemos vivido a lo largo de nuestras vivencias, experiencias, proyectos, la vida misma, etcétera. El punto es que muchas veces, voy a usar este término, nos cansa o nos da flojera de hacer esa introspección, ese trabajo, nos gusta más bien escuchar o por lo lado externo, pero cuando hacemos una mirada interna, la reflexión, a veces no queremos entrar porque nos duele. Al escarbar internamente a veces nos duele, ¿no? Entonces, justamente las preguntas poderosas invitan a a la introspección. Siempre se utiliza cuestionamientos simples. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué, por ejemplo, tú, siempre invitando a esa persona, un verbo que invita, y los verbos invitan a la acción? ¿Qué tú harías? ¿Qué comunicarías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué escribirías? ¿Qué estimarías? ¿Qué planificas? ¿Qué no planificas? ¿Correcto? ¿Qué cerrarías? ¿Qué omitirías? ¿Me explico? Para una situación que quisieras que cambie. O sea, fíjate en el verbo. Y esto aplicamos la técnica con nuestros mentoreados para que luego el mentoreado lo haga con sus equipos y en los demás. ¿Ok? Por eso en algún momento nuestra idea no es que haya una dependencia 100% con nosotros, en algún momento es que sea autónomo. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Un miembro del equipo implementó un cambio sin consultarlo. Puede pasar. Vamos a entonces a analizar por qué lo hizo, ¿no? ¿Qué tratabas de conseguir al hacer eso? ¿Qué buscabas? Incluso hay que ver, ¿no? Porque algunos también se reprimen, ¿no? Oye, bueno, se hizo el cambio. ¿Qué tratabas de...? Incluso depende del tono. Hay que invitar a que nos responda. Si preguntas de manera desafiante, oye, ¿qué tratabas de hacer cuando hiciste eso? Ya eso no invita a la comunicación.
Sin embargo, si uno pone un contexto, se ha logrado estas cosas, pero ¿qué tratabas de cambiar o de lograr cuando realizaste ese cambio específicamente? ¿Y qué se pudo lograr? ¿Y qué tratabas de conseguir? Y no resultó, o piensas que resultó. Entonces, y lo escuchas, ¿no? Entonces, esa persona se va a centrar en los resultados esperados, ¿no? Lo que esperaba, pero también vas a ver, vas a indagar cuál fue su intención. He visto casos, no, es que quise ser visible. No, es que quise dar a mostrar que cualquiera puede hacer un cambio, ¿no? No, tuve necesidad de aprobación y me quise adelantar. No, pensé que era un problema similar al anterior y ya quise evitar problemas porque ya mi jefe tiene recargada su chamba. O sea, puede haber muchos factores, pero hay que entender el porqué de las cosas. Otro ejemplo, se comete un error en la estimación de tiempos y se retrasa una entrega, ¿no? Partimos de errores. Pregunta, ¿qué puedes aprender de eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué realizaste esa técnica de estimación? ¿Qué pudieras aprender de eso? ¿O qué dejarías de hacer y qué volverías a hacer? ¿Cómo podrías tú mejorar? Y entro al detalle, ¿no? Oye, utilizaste técnica de estimación juicio experto o entrevistas. ¿Qué crees que podrías mejorar? ¿A quién preguntar? Mira, hasta ahora no estoy dando respuesta. ¿O utilizarías revisión documental? ¿Y hay algún proyecto similar en la misma entidad? Y si no lo hay, de otras entidades también. ¿Y has visto algún artículo de investigación que hable sobre este tipo de proyectos? Pregunto. ¿Has revisado estas buenas prácticas? Entonces, tú vas preguntando y cuando te digan no, no, sí, no, ya tú usas mentoría. Ya hiciste coaching, ahora mentoría. Mira, yo te explico. Pa, le explicas, ¿no? Técnica paramétrica, me explico, ¿no? Todo está en función de la respuesta. En función de la respuesta, una de dos. O le complementas la solución o le cambias el enfoque, dependiendo de la situación, porque, ojo, no olvidar el propósito, que es orientarse a la solución, o hacer mentoría, ¿no? ¿Sabes qué? No conozco este tema, bueno, vamos por aquí. Inclusive, acá, más que enfocarte en el error, es, a ver, ¿qué debía hacer feliz? Mira, la próxima no me voy a confiar en estar preguntando uno por uno para que me dé sus tiempos. Al menos tengo que ver entregables tangibles, ¿no? Para saber realmente el avance. O al menos debo contrastarlo con dos o tres personas sobre el mismo trabajo y no solamente con uno, ¿ok? Último ejemplo. Si hubo problemas en la comunicación con stakeholders, en lugar de quedarse en la queja, el director de proyectos pregunta, ¿no? A ver, hubo problemas, no te comunicaste bien, se generó un conflicto. A ver, estimado, mira, yo sé que pasó esto. ¿Cómo podrías estructurar o hacer una estructura para este tipo de reunión con estos tipos de stakeholders? Para de repente evitar un malentendido. De repente esa persona, mira, ya lo conoces, es uno, 2, 3, 4. ¿Cómo crees tú que debería abordarse la reunión? ¿Cómo deberíamos empezar? ¿Cuál es el punto inicial? ¿Crees que deberíamos, incluso, hasta tú puedes dar las respuestas de esta manera? ¿Crees que deberíamos hacer esto o esto? ¿O tú o tú qué harías? Entonces, ya esa persona va desarrollando, va haciendo puntos de mentoría, va eligiendo introducciones o también desarrollando. Incluso cuando te da su opción, tú deberías preguntarle también, ¿y por qué opinas de ello? ¿Crees que podría funcionar? ¿Por qué crees que podría funcionar? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es en líneas generales, estimados amigos, y con esto ya finalizo eh, nuestro enfoque metodológico. Crea cimientos base con las 4C: expectativas, compromiso, SMART Goals. Co-creas la relación de mentoría con luces y sombras y autoconocimiento y facilitamos aprendizaje con preguntas poderosas, identificamos tu problema, te orientamos sobre la solución, hacemos seguimiento de la solución, hacemos un plan de acción en conjunto y a lo largo de esa mentoría, técnicas de rapport, cambio de patrones, desarrollo de conciencia. Hay otros componentes que aplicamos, podemos aplicar diagrama de afinidad, dependiendo de lo que necesites. Aplicamos desde diagrama de afinidad, técnica de estimación, aplicamos también formatos de presentación. Si necesitas un formato, te lo proveemos. Si necesitas de repente inclusive, ¿no?, encontrar alguna solución en el marco de la inteligencia artificial, también lo podemos ofrecer. Vemos las diversas soluciones según la situación. Una solución, recuérdalo,
está orientado siempre por el lado tecnológico o por el lado del proceso o por el lado de las personas. Claro, me va a decir siempre más por las personas, pero ¿qué podemos hacer? Abordamos el componente tecnológico, abordamos el componente del proceso y dentro del componente del proceso, ¿qué vamos a abordar? Un tema normativo, una guía operacional o el problema en la ejecución del proceso. Y si es un problema en la ejecución del proceso, el problema es con las personas. Puede ser por falta de competencias o no lo quieren cumplir o lo quieren sacar la vuelta al proceso y ahí viene tu enfoque comunicacional. ¿Y tú qué tienes que hacer como director de proyectos? Llamarle la atención, elevarlo, comunicar de manera global, etcétera, etcétera. O sea, depende de la situación. Por eso nosotros personalizamos o buscamos que la situación sea personalizada a efectos de darte la mejor solución. Por eso, a diferencia de un curso, eh, aterrizamos la situación porque nos involucramos en tu problemática. ¿Ok? Para finalizar, estimados, en estos últimos 2 minutos, y atendemos sus preguntas y comentarios en un marco de un lapso de 5 minutos, por favor, ¿qué beneficio nos da la mentoría? Cuando tú llegues a la mentoría va a haber mayor confianza en la toma de decisiones, va a haber menor tasa de errores en gestión de proyectos, producto de la expertise, producto de la asesoría, producto de la guía. ¿Ok? Ahora, no, con esto no estoy diciendo que va a desaparecer los errores. Siempre va a haber errores, pero va a disminuir en su cantidad. Va a haber una aceleración de crecimiento profesional y personal, porque esa mentoría y coach, aunque no lo creas, no solamente va por el lado del profesional, sino de manera indirecta inclusive, va a tocar puntos personales que no te permitían crecer en lo profesional. Y la autogestión. La idea es que tú seas autónomo y te puedas autogestionar. Y vas a mejorar, lógicamente, en la comunicación y formas de liderar. La idea, estimados amigos, es que tú estás en una situación actual, hay una serie de obstáculos, pero tenemos que aprender a utilizar todos los recursos que tenemos. Es más, hay mentores que tenemos, internos, externos, podría haber mentores. Yo he tenido mentores también y he tenido mentores que, si bien es cierto, no me han hecho un servicio de mentoría y no han sido exclusivos para mí, ¿no? Pero de alguna manera he estado ahí con ellos o he buscado de alguna manera escuchar siempre sus consejos, su experiencia, etcétera. Siempre va a haber obstáculos porque la idea de rebasar los obstáculos es para lograr el estado deseado. Y esa es la idea, que el mentor, o a través de la mentoría y el coach, es que de este estado actual pase un estado deseado. Pero para eso tenemos que vencer obstáculos. Y esos obstáculos pueden ser, escúchame, en el marco del proyecto o en el marco personal, ¿correcto? Muy bien. Para finalizar, estimados amigos, yo les voy a mandar esta encuesta donde hay dos preguntas y me van a responder. Si han tenido un mentor en su carrera, ¿y cuál consideras que es el mayor beneficio de la mentoría? ¿Has tenido un mentor en tu carrera? Sí, actualmente tengo uno. Sí, en el pasado. No, pero me gustaría. No, y no lo considero necesario. U otra opción que tú indiques. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de la mentoría, según lo que has escuchado? Mejor toma de decisiones, reducción de errores, crecimiento profesional, mayor visión del negocio, desarrollo de habilidades impulsoras, ya sabes cuáles son, ¿no? Comunicación, reflexión, pensamiento estratégico, etcétera, u otra que consideres. Interesante, ¿no? Hay algunos no, pero les gustaría, y otros sí en el pasado. Claro, yo les digo, yo he tenido mentores en el campo de la programación, por ejemplo, en el campo de base de datos. Y reconozco, he tenido, en entidad privada he tenido un mentor, en entidad pública también he tenido mentores, o un mentor, que lógicamente no es que hayan estado detrás mío todo, pero cómo de alguna manera lograba que haya esa relación cercana. Eh, a mí me ayudaba mucho para poder lograr esa relación, que no era con todos, lógicamente, porque depende del tipo de jefaturas o del tipo de colega, era la relación cercana, la confianza o el compromiso que tenía en el trabajo. Y algunos jefes o algunos colegas, también partners, valoraban eso. O valoraban también que yo pueda apoyarle en algunos temas y viceversa, había esa interacción. Miren, ya hay 7 respuestas, la gran mayoría dice no, pero me gustaría, ¿no? Y otros dicen sí en el pasado, ¿no? Ahora, ¿cuál consideras que es el mayor beneficio de la mentoría? La mayoría aborda que hay una, efectivamente, mejor toma de decisiones, va bien, porque si yo no sé qué hacer o qué está pasando, ¿qué decisión podría tomar? La decisión la tengo que tener informada, corroborada por la experiencia y las buenas prácticas. Va bien.
Me han dicho crecimiento, lógicamente, en consecuencia, va a haber un crecimiento profesional. La mejor toma de decisiones va a conducir a una reducción de errores. También va a haber una mayor visión del negocio, porque la mentoría lo que buscamos también es impulsar que tú tengas una visualización de negocio. Recuerden algo, nosotros somos contratados, bueno, dependiendo cuál sea tu foco. Si eres emprendedor o eres empresario, vas a tener otro foco. Si eres consultor, otro foco. Si eres autónomo, otro foco. Y si eres contratado y dependiente, otro foco. Pero si eres contratado y dependiente, siempre, o incluso en todos esos ámbitos, siempre es importante la visión del negocio. ¿Por qué? Tú, lógicamente, como empresario o emprendedor, necesitas tener visión del negocio que estás emprendiendo o el negocio que manejas. Si eres un contratado, ya sea como project manager, director, personal de confianza, analista, especialista, etcétera, necesitas tomar tus acciones en el marco de tu contrato, pero alineado a la visión del negocio. ¿Correcto? Y si eres un consultor o autónomo, igual, con su empresa donde trabajes, tienes que conocer del negocio. Eso es fundamental. Habilidades impulsoras. Justamente estas habilidades impulsoras lo desarrollamos justamente con las creencias limitantes. Tenemos que abordar cuáles son esas creencias limitantes que no nos permiten desarrollar nuestras propias habilidades impulsoras, ¿no? Perfecto, perfecto. Ok, consejos y claves de un subject matter expert, ¿no? En situaciones no estructuradas. Bueno, siempre por lo general hay situaciones y muchas de esas no tienen estructura. La estructura lo damos los expertos muchas veces, ¿no? O se piensa tener una estructura y no se tiene como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es parte de involucrarnos en el problema, ¿no? De ser empáticos con el mismo, inclusive de ver de qué forma podemos darle una estructura. Algo muy importante, estimados amigos, justamente, cada vez que abordemos una solución, es fundamental, y esto sí, yo creo fervientemente en la estructura. Con esto no quiero decir que tampoco crea pues en el tema que a veces se dan las cosas, las circunstancias, ok, pero siempre nosotros como profesionales debemos tener estructuras para efectos de proveer soluciones. Una solución inclusive también tiene estructuras. Una planificación lógicamente tiene una estructura, una reunión tiene una estructura, una presentación tiene una estructura, ¿correcto? La propuesta de iniciativas también tiene una estructura, tanto en su presentación, tanto a quien comunico, tanto en su formato de presentación, etcétera. Muy bien. Entonces, hemos visto, con esto nos queda más claro cuáles son los intereses. Muchísimas gracias, estimados amigos, por lo indicado. Y ya para finalizar este punto, y los voy a invitar también a sus consultas y comentarios, algo importante, y de repente ahí no sé si Clelia Hostos me acompaña para que dé algunas palabras complementarias, pero ¿qué debemos tomar en cuenta? La mentoría efectivamente acelera el aprendizaje, eso es cierto. Es que no es solamente un curso, como un curso, ¿no? Que te enseña la buena práctica, un caso específico, no, sino que voy a ver tu problemática, me voy a involucrar contigo y en conjunto, no solo yo o el mentor que te corresponda, en conjunto vamos a buscar la aplicación de la buena práctica o la interpretación de la buena práctica, porque a veces decimos, no, es que la buena práctica no lo considera, sí lo considera, sino que a veces no lo hemos sabido interpretar. Incluso tiene una relación con principios. Vamos a reducir errores, vamos a potenciar habilidades y la idea, estimados amigos, es siempre, y miren, para yo, sin ánimo de jactancia, para decir que ya estamos mentoreando, a mí me ha ayudado mucho la experiencia es fundamental, pero una experiencia con reflexión, con experiencia con caídas, ¿no? Yo cuántos proyectos que han fracasado he tenido, ¿no? Es más, incluso hace poco un proyecto ha caído en materia de arbitraje, o sea, y eso no omite a que no se tenga experiencia, por supuesto, ¿no? Y uno va aprendiendo de todo. Es más, he tenido licitaciones en que he perdido y por errores garrafales. Y errores que inclusive conociendo la buena práctica he cometido omisión, lo cual me ha hecho más consciente. Y si bien es cierto, genera puntos de dolor, el aprendizaje viene con la emotividad fuerte, ¿no? Te emocionas o te impacta y eso nunca más lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces es ahí donde uno se vuelve más consciente. Pero ¿para qué esperar esos niveles de errores cuando el mentor puede ayudarte en ello, ¿no? Entonces, algo para finalizar, estimados. La mentoría es un atajo. Tómalo como tal. Es el atajo a tu excelencia profesional. Si bien es cierto, hay muchos canales para crecer como profesional.
capacitándote, aprendiendo las experiencias, trabajando en diversas entidades, yendo a exposiciones, webinar, teniendo interacción con otros profesionales, etcétera. Pero la mentoría, en mi experiencia, es un atajo muy, muy efectivo, porque hay una relación específica, estrecha, entre el mentor y el mentí. Blas Pascal decía, y esto es importante, algo que con esto quiero resaltar y finalizo con estas dos últimas láminas. Antes de convencer al intelecto, es imprescindible tocar y predisponer el corazón. Entonces, recuerda, nosotros somos razón y emoción. En ese sentido, es importante tocar para el aprendizaje, para la predisposición a aprender, nuestros prejuicios, nuestro sentir, nuestras emociones. ¿Sabes qué, Félix? Me siento ansioso. ¿Sabes qué, Félix? Estoy aburrido. ¿Sabes qué, Félix? Estoy cansado. ¿Sabes, Félix? Mi objetivo es plata. Punto. Tus factores motivacionales, ¿cuáles son? ¿Sabes qué, Félix? Yo acá quiero estar. Punto. No me interesa nada más. Y lo cual es válido. Yo y los mentores no estamos aquí para cuestionarte qué es lo que quieres o qué deberías hacer. No. No lo vamos a hacer. Por eso hablamos de C de confidencialidad, compromiso, confianza, comunicación, ¿no? Entonces, y vamos a tener mucho respeto en relación a lo que quieres lograr. Es más, lo que podríamos hacer es preguntarte para que inclusive puedas de repente reformular tus objetivos, lo cual es válido, ¿ok? Para finalizar estas dos últimas láminas, si hay preguntas y comentarios, me avisan, por favor. Nosotros estamos dando un servicio de gestor de proyectos resoluto. Lo damos en 3 meses, ¿ya? La idea es aquí aplicar todo el enfoque metodológico que les he explicado, ¿no? Que es co-crear la relación, ser consciente y conocerte, y luego empezar a trabajar con técnicas de coaching y mentoría, aplicando de manera transversal rapport, comunicación efectiva, desarrollo de conciencia. Incluso con mi colega trabajamos parte del desarrollo de conciencia. Eso seguramente ella, si le permiten unos minutos, lo va a explicar así a grosso modo. Damos este servicio, que es personalizado, sin más detalle, seguramente, y si están interesados, Clelia les va a comentar con mucho gusto de este punto. Y algo más, también aplicamos, estamos volcando, vamos a hacer dos sesiones gratuitas, las dos primeras, sobre la certificación PMP. Correcto, sobre la certificación PMP, que empieza la próxima semana, si no me equivoco, jueves y viernes de la próxima semana, de 8:30 a 10:30. Pero también ofrecemos el servicio de mentoría PMP, en la que ya hacemos un plan personalizado y más que el curso, nos damos el tiempo para tener sesiones personalizadas con el profesional que quiere certificarse. He visto casos, por ejemplo, de personas que tienen buen puntaje en los simuladores y que ya han dado el examen y no da resultado. ¿Por qué? Porque entran en pánico, tienen temores, etcétera. Otros que a través de la mentoría se le dice, oye, mira, tú conoces muy bien las técnicas, ¿no? Valor ganado, estimación, componentes de la planificación, perfecto. Pero por el lado de los enfoques ágiles todavía no lo entiende, porque veo que está respondiendo de manera errónea a algunos puntos. E identificamos qué puntos no se entiende. A través de ejemplos, analogías, resolvemos preguntas en conjunto. Esas mentorías PMP se dan de forma personalizada.